Hola a todos, son las 7 de la tarde. Vamos a dar unos minutitos para que os podáis ir conectando a este directo que tenemos hoy a las 7 como previsto. Vamos a hablar de la intolerancia al gluten, todas esas personas celíacas que se sientan identificadas. Es momento de conectar. Vamos a... Hola, ya veo que se están conectando las primeras personas. Quiero presentar a nuestra invitada de hoy, Rosa María. Ella es microbiólogo clínico, ex profesora titulada de la Universidad de Oriente de Venezuela por 20 años. También es ex jefa del Servicio de Parasitología y Microbiología. Y hoy la tenemos con nosotros como especialista en alimentación con restricciones alimenticias. También es coach personal y nutricional. Voy a esperar a que se conecte, que me ha dicho que ya está lista, así que será cuestión de unos minutos. Y ya veo que está por aquí. Hola Rosa, voy a darte acceso. Y bueno, para todas esas personas que no me conozcan a mí, soy Patricia de la Fuente, soy coach, business coach. Me dedico también a otro tipo de terapias, pero hoy vamos a hablar de la restricción alimentaria y también de la biodescodificación. Cuando quieras, Rosa, pídeme el enlace y empezamos. Ya estamos conectando. Hola, Rosa Mari. Hola, Pati. Bienvenida. ¿Qué tal estás? Excelente, excelente. Lo que pasa es que se escucha bajito y entonces me he puesto los audífonos. Primera Vale, vez, porque no sé qué pasa. Vamos a ver si lo puedo subir. A ver, pero ahora, ahora sí te escucho. ¿mejor? Excelente. Sí, sí. Súper. Te he podido presentar, es un honor tenerte hoy aquí, que nos hables un poco de alimentación. Y bueno, decir también que te conectas desde España, ¿cierto? Sí, sí, desde Zaragoza. Muy bien. Y bueno, yo me encuentro aquí en Zurich, Suiza, y vamos a hablar eso, un poquito de las restricciones alimenticias. Ya te he todo el honor de presentarte. Y un poco de la biodescodificación, ¿no? Entonces, como experta que eres y también autora de 4 libros, que se dice rápido, pero es mucho tiempo invertido, quiero que nos comentes un poco, ¿no? ¿Qué es la intolerancia al gluten en concreto? Aparece desde el nacimiento, puede aparecer ya en la edad adulta. Que nos comentes un poquito desde la parte alimenticia qué es esa intolerancia al gluten, que cada vez lo estamos viendo más y más y más personas de repente tienen una intolerancia que no tenían antes. Y Así es. sí, Bueno, entonces, Pati, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y me encanta estar aquí. ¿Se escucha perfecto o se sí, súper, escucha perfecto, perfecto. perfecto? Ok. Sí. No es que primera vez que me pongo los audífonos, pero realmente no te escuchaba. Bueno, mira, bienvenido a la audiencia que está presente, bueno, y los que se vayan incorporando. Bueno, soy creadora y autora de la obra maestra, como ya dijo Patti, que lleva por nombre Alianza entre Nutrición y Conciencia. Y voy a partir de aquí, Patti, porque desde un diagnóstico clínico, como lo fue la sensibilidad al gluten no celíaca, que fue diagnosticada a mi hija en el año 2013, fue que yo emprendí este proyecto hace ya unos meses atrás, igual con Patti, en una mentoría de nuestro, bueno, mentor, valga la redundancia, Laín García Calvo, acá en España, para poder escribir nuestros libros. Y mi hija fue la inspiración para poder plasmar todas esas herramientas y plan de acción que yo fui creando durante 7 años, que bueno, no solamente mi parte académica, digamos, me ayudó un poco, ¿no? Sino que mientras iba yo gestionando todo lo que tenía que hacer para la niña, no solamente en cuanto a su alimentación, sino que iba evaluando que no solo era el sistema digestivo el que se había afectado en ese momento, que, bueno, yo sé que luego tú lo vas a tratar con la biodescodificación, pero bueno, voy a adelantar un poquitico.
Lo que pasó fue en ese momento que mi padre falleció y mi hija era muy pegada con mi padre. Entonces, luego de como unas semanas, la niña le diagnosticaron esta entidad clínica. Sin embargo, ella en este momento está perfecta. Pero vamos a lo de la entidad clínica porque si bien es cierto que la biodescodificación puede colaborar, digamos, a que mentalmente podamos también sanarnos como seres humanos, es que realmente detrás de cada entidad clínica y cada sintomatología hay una reacción emocional sustentando digamos, esos malestares en el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo físico nos emite señales una y otra vez. Entonces, cuando me refiero a la enfermedad celíaca como tal, es esa enfermedad autoinmune con predisposición genética, donde la persona no puede consumir de por vida el gluten. Entonces muchos dirán, bueno, pero ¿qué es el gluten? El gluten es esas proteínas, las prolaminas que se encuentran en el trigo, cebada, centeno y avena. Y me detengo acá brevemente porque la avena no contiene gluten. Sin embargo, muchas personas, bueno, de los pacientes que yo atendí en mi laboratorio clínico, me decían, doctora, ¿yo puedo comer gluten o le puedo dar de comer, avena a la niña o al niño? Eso depende de cada persona, cómo su sistema digestivo reaccione a las proteínas de la avena, porque tienen similar acción a las del gluten. Por ello que siempre les digo a los pacientes que como coach personal los puedo ayudar en cuanto a cómo emprender una alimentación libre de restricciones alimentarias. Una de las cosas que le digo es que tienes que ir probando e ir analizándote qué puede suceder en tu cuerpo, ¿no? Y siempre estar alerta a las señales que te da por cada sintomatología. Y las personas celíacas, dime. No, te preguntaba, entonces cuando van probando, pues siempre con pequeñas cantidades, me imagino, ¿no? Es correcto, es correcto. Como te digo, la avena no contiene gluten, pero contiene estas proteínas que se llaman avelinas, que tienen la misma, digamos, ¿sabe? Función o características del gluten. Entonces, hay pacientes celíacos que pues me decían, no, buenísimo, comí avena y estoy fantástico. Como otros, uy, el cólico fue horrible, toda la noche sin dormir. Entonces ahí es preferible retirarlo y ya está, no pasa nada. Sin embargo, las personas tienen el error de creer de que porque sea libre de gluten o libre de trigo, sea completamente libre de gluten, porque el gluten está en otros cereales como la cebada, centeno y la avena, como te había comentado. Entonces, de trigo hay que ver muy bien las etiquetas cuando se va al supermercado en sí cuáles son los componentes, porque tiene mucho que ver. Y un paciente celíaco no puede consumir menos de 20 partes por millón de gluten. Entonces, eso acá en España es magnífico, bueno, en la Unión Europea, porque legalmente está todo bien, pues, en orden. Sin embargo, en otros países, sinceramente, no lo están. Por ejemplo, en Estados Unidos es 10 partes por millón. Acá es 20 partes por millón. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Ok, y en todos estos alimentos que encontramos en el supermercado que ponen libre de gluten, esos los podrían consumir sin restricción. Sí, ese sí, pero cuando te dice libre por ejemplo, de trigo, hay que tener un momentito de paciencia y leer bien. Yo no lo tomaría y no lo colocaría en mi carrito de la compra. Sí, porque es así, por comer algo, porque te dio mucha ansiedad, porque esas personas empiezan a sufrir de ansiedad, porque como ya tienen en su mente que hay un régimen de alimentación, se frenan un poco y se obsesionan por los alimentos con etiqueta. Perdón. Y ese es un punto que yo siempre en mis talleres, que bueno, en Venezuela, que daba a nivel del país, a nivel nacional, yo le hacía mucho énfasis a los padres. O sea, no tenemos que decirles a los niños, ojo, porque hay también adultos, ¿no? A los niños no puedes, no. Es decir, hay que darle como otro sentido que el sistema digestivo se siente malito, que hay que darle mucho amor, hay que mimarlo, vamos a quitar algunos alimentos a ver qué tal te sientes, y así poco a poco. Por eso que en mi proyecto, el plus que yo le quise dar fueron esas estrategias que yo llevé a cabo con mi hija y que realmente me ha dado buenos resultados. Porque al Eso, igual que yo también, yo cursé con alergia al gluten.
¿Que tienes alergia al gluten, nos dices? Sí, sí, que ¿me escuchan o no? Sí, 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 te escuchamos, te Ok. escuchamos. No, por un tiempo cursé con alergias al gluten, pero fíjate que en mi caso fue por exposición al gluten por aproximadamente como 2 meses seguidos, porque la niña iba a hacer la primera comunión y yo, como buena hija de italianos, ¿verdad? Empecé a preparar postres, galletas y el gluten se esparce por todos lados y realmente fue cuando yo o sea, empecé a cursar con la alergia al gluten, muchos cólicos abdominales, estreñimiento, porque otra de las sintomatologías de los pacientes con enfermedad celíaca, claro, lo voy a explicar brevemente, cuando hay enfermedad celíaca, el paciente tiene esa predisposición genética, porque es una predisposición genética, y aparte de ello, el paciente tiene que extraer el gluten de su alimentación de por vida, porque no hay hasta los momentos un tratamiento eficaz para esta, bueno, yo trato de no decir la enfermedad, pero es una enfermedad. Y el tratamiento eficaz es la eliminación del gluten de tu alimentación diaria. Entonces, claro, hay que tener mucha paciencia en cuanto al manejo absoluto de tu cocina, de todos los implementos, todos los utensilios. Si viven, por ejemplo, 4 personas y hay un celíaco, entonces los otros tienen que adaptarse a este, digamos, a este plan de acción que por lo general, bueno, la madre y el padre en unión, porque tienen que unir fuerzas, así como hicimos mi esposo y yo, en poder emprender, esto es un nuevo camino, es un mundo libre de gluten, pero que no es el fin del mundo. ¿Cómo se empieza un camino así libre de gluten? Cuando llevas a lo Bien. mejor Sí, parte de una vida acostumbrada a poder comer de todo y de repente dicen, a partir de hoy se acabó. es ¿Cómo, correcto. ¿Qué nos puede recomendar? O sea, ¿cómo una persona puede decir, ok, y ahora tengo que reorganizar de alguna manera mi vida, ¿no? Porque, o sea, comemos 3 veces al día o más, ¿no? O sea, que Correcto. nos exponemos a eso todos los días. ¿Qué nos puedes decir ahí? ¿Cómo ¿Cómo una no? persona puede empezar ese nuevo camino sin que acabe frustrada o frustrado, sin sentirse diferente a los demás o excluido incluso? Sí, fíjate que el paso número uno, que es bueno, yo lo considero el paso para mí, eh, bueno, digamos que no fue difícil, pero tampoco es fácil en el 100%, porque siempre tienes el temor, ¿no? Cuando no te adentras al camino, porque por mi experiencia personal, magnífico, pero realmente una niña de 6 años es el detalle, ¿no? Que te frena un poco y tú dices, wow, ¿qué tengo que hacer para poder explicarle a la niña qué es lo que viene y qué es lo que tenemos que hacer, ese curso, ¿no? De ese camino para que la niña no se frustre, porque tal vez decimos los niños, pero los padres también. El punto número uno, Patti, es hacerse consciente. Ahí tienes que trabajar mucho el entrenamiento mental. Y es una de las cosas que nosotros excluimos. Es decir, ¿en dónde buscamos la solución el ser humano? Fuera. Entonces, la solución está dentro de nosotros. Y uno de los puntos principales fue cuando el gastroenterólogo me diagnosticó a la niña. En conjunto, bueno, con mi esposo fuimos a casa y yo me salí del rol de microbiólogo de absolutamente todo. Yo era Rosa María, la madre de Rosa Lucía. Y ya está. Y Aníbal, mi esposo, igual, nos detuvimos y dije, bueno, vamos a hacer algo, vamos a agarrar lápiz y papel y listo, hacer un plan de acción. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Porque llorando y frustrándome y estresándome y preocupándome, gastaba el 80% de energía de mi cerebro en preocuparme y ese 80% lo tenía que usar en crear ideas y estrategias, porque obviamente tenemos que sacar la solución rápido, enfocarme Claro. al punto, porque me distraigo y se disipa la energía. Ser consciente. Cuando yo hago consciente lo que le está pasando a esa persona o yo misma como persona alérgica o celíaca, vamos a hablar de celíacos en este momento, bueno, ella es sensible al gluten no celíaca, que es otra entidad clínica, pero de igual manera era extraer el gluten y tenía otras alergias asociadas. Es decir, que no solamente el gluten, no podía comer huevos, no podía tomar leche de vaca,
Y cuando te quitan esas tres, digamos, piezas fundamentales en cocina, tú dices, ¿y ahora qué hago? Sin embargo, hacerse consciente es como enfocarse muy bien, respirar profundo y decir, bueno, hay una solución, porque hay la solución. El detalle es que la persona se enfoca en el problema. Entonces, si empiezas a escuchar a lo que te dicen las demás personas, no vas a encontrar la solución y no vas a emprender ese nuevo camino. Primero, tienes que organizar tu cocina. Primero que tienes negativa, por favor, porque si es negativa, lo aparto. Y así de sencillo, porque cuando tú captas esa frase que te están diciendo y entra a tu mente consciente y voluntariamente va a la mente subconsciente, que es nuestra caja de información, ese hábito va a quedar ahí. Entonces, va a estar el temor, que es un estado mental, va a estar el miedo, y es un poco engorrosa la situación para la persona que esté cursando con esta entidad clínica. Sin embargo, cuando te haces consciente, todo fluye mucho más veloz y mucho más ligero, mucho más, ¿sabes? Es de hasta, bueno, hasta entusiasta porque vas viendo avances, por lo menos en la niña, en lo que yo te estoy dando mi experiencia personal y por lo que yo me impulsé a escribir mi proyecto. Y otra de las cosas es cuando ya estás en cocina, ahí tienes que centrarte muy bien. ¿Cuáles son los alimentos que contienen gluten? Tienes que separarlos y en tus estantes, en la parte de arriba van los que no tienen gluten, en la parte de abajo los que tienen gluten. En mi caso, nosotros teníamos en Venezuela una cocina que era bien espaciosa y teníamos un estante exclusivo de Rosa Lucía. ¿Por qué? Porque era absolutamente sin gluten, absolutamente todo. Y en la nevera, el primer gaveta, no sé, cajón, que se le dice acá en España, ahí estaban todos sin gluten, las pastas sin gluten, también las guardaba en frascos herméticos de vidrio y rotulados. Eso es importantísimo. Al igual que desinfectar el horno, el sartén de teflón que uses para las panquecas sin gluten. Yo les hacía, bueno, y todavía hago, panquecas sin gluten, sin leche, sin huevo y sin azúcar y sin nada. Que había un amigo que me decía, un colega, me decía, pero esto que lleva agua nada más, Rosa María, esto es una pasada. No tiene azúcar, no tiene leche, no tiene, no, ¿cómo es esto? Pero claro, es satisfactorio cuando la niña evoluciona y ya luego va cursando su vida normalmente, sin restricciones. ¿Y hay alguna cosa que pueda todavía echar de menos, que no pueda comer? Hoy en día en España o No, generalmente en la Unión Europea ya encontramos muchas cosas simplemente sin gluten. O hay algo que digas, no, esto todavía no existe, todavía... no, fíjate que, por ejemplo, ella le encantaban, bueno, y le encanta, unas galletas, unos se llaman los biscotti, que hacemos los italianos, y hacer, no, digamos, ensayo y error. Se nos entrecorta un poco. Se nos entrecortó la última parte con la conexión. Rosa, a ver si vuelve. ¿Me escuchan? Ahora sí, te Ahora, veo y te a ver, escucho. ahora sí. Nos quedamos en la parte de ensayo-error. Ahora. Está Sí, volviendo la conexión, que perdimos un poco la conexión. tranquila. Como te comentaba, en mi laboratorio clínico, claro, allí todas las pruebas de alergia, todas las pruebas de las intolerancias alimentarias, y el segundo laboratorio clínico era en mi cocina, porque cuando llegaba ya de mis labores en la noche, entonces comenzaba, mami, yo quiero tal cosa, yo quiero esto, y Se nos, se nos está cortando la conexión. Rosa, no te
La última parte me la estoy perdiendo. A ver ahora. A ver ahora. Bueno, nos está fallando un poquito la conexión, hay una resistencia, pero mientras Rosa conecta, voy a explicar un poquito. Desde la biodescodificación sí se puede solucionar esta intolerancia, alergia al gluten, ¿no? Generalmente está un suceso, un episodio emocional detrás. Rosa nos contó antes un poquito, nos adelantó que había fallecido su papá, desarrolla esa intolerancia al gluten. Creo que está desconectado. A ver ahora. Te veo para ti, a ver si vuelve a conectar. Bueno, sigo contando un poquito. Desde la biodescodificación, ¿vale? Rosa nos decía que efectivamente había un estado emocional detrás, había fallecido su papá y al poco tiempo la niña le diagnostican esta intolerancia al gluten. Por la parte de la biodescodificación es muy importante que vayamos a mirar qué ha ocurrido antes y sobre todo también por qué muchas personas, si alguien que nos está escuchando es intolerante al gluten, observar si cuando os expresáis con otras personas decís, pues me han diagnosticado una intolerancia al gluten o soy celíaco. Porque la palabra soy te está un poco identificando como persona, o sea, es como que ya tú lo estás tomando como parte de ti, yo soy. Cuestión que tal vez antes no eras. A ver, aquí, Rosa, te tenemos otra vez. A ver, aquí vuelve. A ver ahora. A ver, Rosa. Ahora. Ahí vuelve, está conectando. Aquí estoy. Aquí estás. Me escuchan perfecto, yo te escucho perfecto. Ahora sí. Tranquilo, no pasa nada. Vamos adelante. Sí, pues como te habíamos perdido la conexión, he ido explicando un poquito, ¿no? Desde la biodescodificación, pues nosotros creemos que siempre hay un estado emocional detrás. Nos adelantaste antes un poquito que efectivamente había fallecido tu papá y la niña tenía una relación muy estrecha con él, ¿no? Y efectivamente, entonces estaba contando yo ahora, no sé si has logrado escuchar, Sí. que tenemos que observar mucho cómo nos expresamos nosotros mismos, ¿no? Si decimos, bueno, el médico me ha diagnosticado que soy celíaco o intolerante al gluten, o si directamente asumimos esa enfermedad como parte de nosotros, soy celíaca, ¿no? Porque ahí ya está, ya empezamos por ahí, ¿no? O sea, cómo la persona se expresa, porque decir soy celíaco es como ya aceptar esa enfermedad como va a ser parte de mí o es parte de mí, pues de aquí a la eternidad, ¿no? Y no tiene por qué ser así. También es muy importante que analicemos qué ha ocurrido antes de ese diagnóstico. Cuando es en los niños, digamos casi hasta los 14 años, siempre hay que mirar la emoción de los padres, ¿no? ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué emoción hay ahí? A partir de los 14 en adelante ya se trabajaría con el, digamos, con el adolescente, el adulto, si es menor de edad, con el consentimiento de los padres también. Y sobre todo, siempre preguntarse cuál es el conflicto emocional que estoy viviendo. Y a lo mejor en un niño nos cuesta a lo mejor más identificarlo porque pensamos, bueno, es tan pequeño, muy pronto le diagnosticaron esta intolerancia al gluten, pero cuando es una persona que tal vez haya vivido 20, 30 o 40 años sin ningún tipo de restricción alimenticia y de un día para el otro le dicen, bueno, pues a partir de hoy no puedes tomar gluten, ahí es donde uno empieza a pensar y a reflexionar un poco, a ver, ¿cómo es posible que 30 años, 40 años haya comido pizza, pasta, pan y de repente me dicen que ya no puedo más, ¿no? Siempre es a preguntar eso, ¿qué hay detrás? En la biodescodificación, el gluten representa al padre. Nos has puesto el mejor ejemplo en realidad que nos podías poner, porque
como representación del padre, ¿no? Siempre hay que ir a buscar qué está ocurriendo, o bien con mi propio padre, con el padre de mi padre. O sea, en el caso de hablar de una intolerancia de un niño o de una mujer, también sería como el suegro, ¿no? El padre del padre de mis hijos, por ejemplo. O también, ¿qué está ocurriendo con el padre que yo quisiera que fuese para mis hijos si no es? ¿No? O sea, que ahí habría que mirar cada caso en particular para ir al resentir de esa emoción, ¿no? Vivida. Y me ha parecido genial el ejemplo que nos has puesto, porque en realidad la niña tiene 6 años, la emoción al ser niños es de los padres, en este caso tuya, y justo fallece tu papá. O sea, nos has puesto un ejemplo muy fácil De alinear. de seguir, ¿no? Efectivamente. También, si uno se hace la pregunta de qué conflicto emocional estoy viviendo o acabo de vivir y no encontramos una respuesta, porque puede ser que digas, pues no sé, no se me ocurre nada, no. Entonces es importante que vayamos a mirar también quiénes son los dobles de nuestros padres en el árbol. Para ello ya tendríamos que hacer nuestro árbol genealógico. En mi tercer libro de la trilogía, Despertar desde la conciencia, explico un poquito cómo se crea el árbol genealógico, cómo identificamos quiénes son nuestros dobles en el árbol, qué historias se repiten, porque muchas veces hay historias de sufrimiento que se van repitiendo. Puede ser de soy alérgico a mi padre, simbólicamente. También puede ocurrir que digas, no, la relación con mi papá es excelente, en realidad no veo ningún conflicto, pero no sea el padre biológico el que crea ese conflicto, sino el padre simbólico. Muchas veces tenemos padres simbólicos en la vida que no son biológicamente nuestros padres, pero a nivel simbólico sí. También puede ser un jefe de trabajo, un compañero de trabajo, y ahí tendríamos que ir en particular a mirar cada caso, ¿no? Y sobre todo también, si ya es en una edad adulta y no en la infancia, tendríamos que ir a mirar de cuándo empieza esa intolerancia al gluten, ¿no? Ir a identificar qué hay detrás, si es que la persona ha vivido ese conflicto o si está en el árbol. En el árbol habría que investigar un poquito más. Y si es en la persona, puede ser que diga, pues mira, recuerdo una emoción de no soporto a mi padre, o de una traición, o de sentirse como abandonado, que no tiene que ser por el padre, podría haber sido, por ejemplo, por unas amigas. Entonces, cuando se hace esa pregunta, si alguien nos está escuchando, se puede hacer esas preguntas en caso de que sea intolerante al gluten, es decir, ¿dónde me he sentido abandonada? ¿En qué momento? Y puede ser que es un ejemplo, ¿vale? Que te venga en mente y digas, ah, pues mira, a los 14 años sí recuerdo que unas amigas me han dado de helado. Y dices, ¿y qué tiene que ver esto con el gluten? Pues puede ser que estuvierais en una pizzería comiendo una pizza y ahí ya está el gluten presente. Puede ser que estuvieras, exacto, y luego seguir identificando. En algún otro momento de tu vida has sentido esa emoción. Y puede que la persona diga, sí, a los 28 también. Me he sentido no apoyada por una amiga, de alguna manera también puesta al lado, ha tenido reacciones que no esperaba. Y cuando le vuelves a preguntar a la persona, ¿dónde estabas cuando viviste la misma emoción? Es posible que te diga, pues estaba en una cafetería, en una pastelería, con una amiga tomando un café, pero están los pasteles presentes. Al Está el final, gluten ahí. efectivamente, ¿no? Entonces, y ahí realmente hay que hacer un análisis, una investigación. Puede ser necesario también hacer el árbol y eliminando esa historia emocional, se elimina esa intolerancia, o sea, desaparece directamente, ¿no? Sí es verdad que habría que mirar cada caso en detalle, y sí también es verdad que la biodescodificación no suplementa a ningún otro médico o experto, sino que siempre tiene que ser algo complementario, ¿no? De escuchar que te recomienda el médico, pues te dice, bueno, pues intolerante al gluten, no tomes más gluten, pues seguir las primeras instrucciones, y paralelamente se puede desde la biodescodificación ir a mirar cuál es la emoción oculta detrás, ¿no? Pero siempre, ¿no? O sea, lo que no hay que hacer es decir, bueno, pues no le hago caso al médico, vamos a ver qué pasa con la biodescodificación. O sea, tiene que ser algo en conjunto, ¿no? O sea, apoyarnos mutuamente y
ir ahí trabajando un poco la emoción. Como antes te he interrumpido por la conexión, Tranquila. tal vez quieras añadirnos alguna cosa más. Sí, por ejemplo, bueno, eso que has dicho, maravilloso. Y bueno, en el caso de la niña, de mi hija, la mayor, es porque, bueno, realmente la relación con mi padre siempre fue excelente. O sea, no así, ¿sabes? Algo que yo pueda, o sea, que tú digas, bueno, pero más o menos, claro, una persona estricta, como buen italiano, ¿no? Pero con la niña y con las niñas, muy, muy pegado, una relación muy estrecha, o sea, abuelo, abuelo, nieta, ¿no? Y bueno, eso sí, a ella le digo que le pegó porque cuando, o sea, que le afectó, pues, porque cuando pasaron 3 semanas, algo así, la niña estuvo con mucho cólico y empezamos a hacer los estudios y sí, algo que, o sea, fue muy, muy repentino, porque hay pacientes que yo atendía en el laboratorio clínico particular y bueno, algunos tenían fracturas múltiples, porque bueno, sí, porque la parte ósea se afecta porque la persona puede cursar con osteoporosis. Hay pacientes que viven toda la vida, o sea, están toda la vida con esa entidad clínica y no saben que la están padeciendo hasta que algún momento, bueno, ya el cuerpo no sabe dar más señales y entonces, por ejemplo, te lo digo por un colega, amigo, que le llegó la hemoglobina a 8, algo así, 8, 9, no recuerdo exactamente, y una persona muy alta, casi 1,90 de estatura, y se fue adelgazando, o sea, y mm, Están, a ver qué me está ajá, contando. Katy, está interesante eso que dice Yojaira. Soy intolerante a la lactosa. Cuando tenía 10 años estuve incidente con una vaca que me agredió. Tendría que ver ese episodio con mi intolerancia. Efectivamente, y también ver que la leche representa a la madre, ¿no? O sea, la madre es la que te nutre, ¿no? Cuando llegas a través de la lactancia, ¿no? Entonces ahí, igual que el gluten es el símbolo del padre, en la leche habría que mirar qué está ocurriendo con la madre o justo ir a investigar un poquito más atrás. Pero si ya si ya reconoce un episodio con una vaca, pues habría que ir a mirar qué ocurrió ahí, ¿no? Donde Es ya correcto. pues, la leche estaba presente. Sí, es que son, claro, que uno dice, wow, pero es que no puede ser. Pero sí, mira, fíjate que así de simple te lo comenté y encajó perfecto, perfecto. Sí, Y la niña está perfecta en este momento, perfecta, una voz. perfecta, perfecta, porque sabes que esa no tiene, esta sensibilidad al gluten no celíaca, igual que la celiaquía, no tiene una medicación, ni es un, Y ni un fármaco, como decir, mira, tómatelo y ya, como un dolor de cabeza que te tomas un ibuprofeno, un paracetamol por acá por España que lo usan y ya está. No, es y que para, el tratamiento eficaz en este tipo de entidades clínicas es extraer el gluten y sigues tu vida normal. y para Claro, las teniendo mucha personas que son precaución. sensibles al gluten, ¿no? Es posible que, por ejemplo, no lo sepan, porque no es una intolerancia, decir, tan obvia, digamos, ¿no? Pero sí una sensibilidad. Cuando se hace una prueba de a ver si son alérgicos al gluten, esa prueba es posible que dé negativa, ¿cierto? Sí, es que un celíaco le puede dar la prueba negativa y la persona sigue estando con la sintomatología y hay que tener mucho Y cuidado. ahí, correcto, Bueno, y aparte ahí para estas personas, de todos los estudios, los marcadores celíacos que hay que hacer, que si anticuerpos antitransglutaminasa, antigliadina, y etcétera, etcétera, la inmunoglobulina A, y son los que te permiten arrojar en el primer momento cómo van según los valores. Y ya luego el definitivo, claro, con el diagnóstico clínico y el diagnóstico de laboratorio, vendría la biopsia intestinal, que sería la certeza total, porque vas viendo las vellosidades intestinales, sabes que, por ejemplo, que este es el intestino delgado, ¿no? Y las manos son las vellosidades intestinales que están en constante movimiento y son donde se absorben los nutrientes, ¿no? Para ya nutrir todo el cuerpo, valga la redundancia. Pero cuando la persona empieza a comer gluten, el intestino se torna permeable, porque una persona normal es impermeable su intestino, ¿no? Y al abrirse, sí, estas conexiones
Entonces pasa el gluten a la circulación sanguínea y va al intestino. ¿Y qué pasa? Que se van destruyendo las vellosidades, se van deteriorando y quedan así. O sea, de tener perfecto su intestino puede llegar a estar totalmente liso, es decir, la persona puede sufrir de desnutrición severa, comienzan problemas en el desarrollo en los niños si se lo detectan a temprana edad. Ojo, porque esto puede dar a los niños, a adolescentes, adultos, a cualquier edad te la pueden diagnosticar. Es decir, la persona lo está cursando y no, o puedes tener anemia, migraña, que es otra de las sintomatologías, hipoplasia dental, que es cuando ya vas viendo que el esmalte de los dientes y vas teniendo manchas marrones, amarillentas en los dientes. Es decir, tiene muchas, es amplio el panorama. Y otra de las cosas que no no quería que se me pasara, es el hecho de que en un taller, que, bueno, de los tantos que he dictado presencial, una mamá, mientras que yo estaba explicando digamos, la ponencia, o sea, la conferencia, empezó a llorar. Wow, y yo, Dios mío, ¿qué le pasará? Porque realmente no, claro, no estaba hablando de algo, ¿sabes? Ni tampoco las he puesto a meditar ni nada que yo diga que se podía afectar, ¿no? Bueno, que estaría sintiendo, porque las meditaciones también, si lloras, estás sanando, vas sacando todas esas emociones, pero ella levantó la mano y me dijo, doctora, me permite hablar? Y yo, claro, claro. Yo estaba conversando sobre las aftas bucales, que son esas llagas, lo voy a decir así hablando coloquialmente, pero bueno, en Latinoamérica se le dicen llagas, esas burbujitas, tal vez por acá, por Europa también tienen esa denominación, que puedes ver lo que están dentro, o sea, por la parte interna de las carinas, es decir, de las mejillas, la lengua, el paladar, alrededor de las encías, y eso es muy doloroso para el paciente, es súper desagradable. Y la mamá es que no dejaba de llorar. Y yo decía, Dios, nos puedes explicar porque con tu testimonio podemos ayudar a otras personas. Y ella me dijo, Verónica, que bueno, espero que pueda ver el live en diferido, ella me dijo, Rosa, ella está en Venezuela. Lo que pasa es que yo llevaba 3 años, y a la niña no me le habían diagnosticado la enfermedad. O sea, no daban qué tenía la niña. Y era antibiótico, 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 porque claro, es algo como que ves la llaga, el afta, y dices, bueno, no, mira, lo que tiene es, debe ser una bacteria y tal, y antibiótico, va, listo, antibiótico, y la niña pasó 3 años hasta que fue al médico número 10, que eso no se me olvida, sí, y fue cuando empezaron, no, vamos porque estas son aftas bucales, estas no son infecciosas, y esto es una respuesta de tu sistema digestivo, una señal, un mensaje que te está dando el cuerpo, y en este caso, así como las dermatitis herpetiformes en algunos pacientes, en este paciente eran las aftas bucales. La niña tendría unos 4 años de edad. Y luego, claro, fue creciendo, ya tiene ahorita como, no sé, como 10 años, ya no recuerdo exactamente, porque fue hace tiempo, ya hace como 2, 3 años. Pero realmente la mamá estaba súper emocionada, pero conmocionada, porque justo esa semana ella ya había ido al 10º médico con la niña. Y fue cuando le diagnosticaron enfermedad celíaca, y la niña está muy bien ahora, porque ella le ha ayudado muchísimo. Y bueno, tanto que después que fue a mi taller, yo sentí que ella como que superó un nivel y estaba ya, ¿sabes? No estaba tan deprimida. Claro, porque las emociones de los padres lo sienten los niños y empiezan a somatizar, porque las emociones son somatizantes, puedes somatizar y no tienes absolutamente nada, entonces todo es mental y emocional. Desafortunadamente, algunas personas no lo creen, no lo hacen consciente y no y lo arropan con decir, no, yo te llevo al médico, te dan un fármaco y con eso estamos perfectos. Pero científicamente sí está comprobado, y yo, o sea, doy palabra porque yo soy investigador científico a nivel internacional y estoy activa en esa área, que siempre estoy aportando un granito de arena a la ciencia. Entonces, sí se puede, eso que tú estás comentando de la biodescodificación, porque digamos que es alentador, ¿no? Para la persona que está cursando, y que sí estoy de acuerdo contigo, que siempre se lo digo a mis pacientes, decir, es que yo soy ansiosa. No, no, tú no eres ansiosa. Estás pasando por un momento que no es agradable,
pero vamos a permitirte este momento y vamos a identificar qué es lo que te está causando esa sintomatología, Y porque realmente no somos la enfermedad. claro, correcto. Claro, Y porque la normalidad es el bien, como lo dice nuestro mentor. totalmente, y no el mal. Es Y para correcto. todas las personas que nos están escuchando ahora en directo, puede que entre algunas de estas personas tengamos algunas personas que sean intolerantes al gluten o incluso que tengan simplemente una sensibilidad al gluten. Tal vez todavía no lo tengan identificado. ¿Podrías darnos algún tip, algún consejo para estas personas que digas, pues mira, si tienes alguna intuición de que puedas ser sensible o intolerante, o sea, ¿cuáles serían los primeros síntomas para detectarlo? Aparte de los que ya nos has ido comentando hasta Sí. ahora. Uno de los principales, Patti, y es que hay personas que cursan por estreñimiento. Te voy dando varias porque no hay Vale. una en específico, ¿eh? A grosso modo, lo principal en las intolerancias, que no hay reacción inmune, no hay reacción de nuestro sistema inmunológico, aquí no hay respuesta de nuestras células, de nuestros linfocitos T, no. Aquí es solamente a nivel de nuestro sistema digestivo, y es que la persona al extraer el gluten de su alimentación ya desinflama sus intestinos. Entonces, eso es un punto importante que tenemos que tener presente. Bueno, pueden tener cólico, pueden tener evacuación líquida. Hay personas que van directo al baño y pueden durar 2 días en el baño, líquido pero agua. Al contrario, a mi hija le daba estreñimiento. Entonces, ¿Puede fue haber una sola. un aumento o bajada de peso? ¿Ambas cosas? Sí, ¿O solo no, ambas? más aumento no, siempre baja el peso de la persona si empiezan, claro, porque claro, en la enfermedad celíaca sí puede haber disminución, bueno, o sea, empiezan a verse un poco más delgados. De hecho, hay personas que dicen, es que tiene parásitos porque el abdomen está distendido. Claro, pero no es parásito, el detalle es que se inflama la mucosa intestinal y hay distensión abdominal porque se inflama. El gluten es una proteína que inflama a todo el sistema digestivo. Y hay personas que comentan, he comido pasta, uy, estoy full, estoy que no doy más, que no puedo comer más. Y van, claro, y se toman un digestivo o se toman una limonada, bueno, algo que les ayude a digerir. Eso también es algo que tiene que llamarte la atención porque no tienes por qué sentirte así, No, no es claro. lo usual, ¿no? Otra de las cosas, claro, es la anemia, cuando la persona se siente muy fatigada, muy cansada. Cuando tienes un cansancio extremo y no es porque hayas dado una caminata de 10 kilómetros, eso es lo rápido, has trotado, has hecho alguna actividad física. No, si lo que he hecho es trabajar en el ordenador, no puede ser que estés fatigado y agotado de esa manera. Tiene que haber algo y cuando la persona, generalmente cursan con anemia ferropénica, entonces la falta de hierro hace que la persona esté débil, que no se sienta nada bien, quiere estar durmiendo todo el día. Ese es otro punto importante. La migraña. Yo estuve cursando con migraña, ya más nunca me dio migraña, ya no sé lo que es migraña, gracias a Dios. Entonces son sintomatología y síntomas que son bien delimitados y que son importantes que la persona lo tenga en cuenta. Y en tus libros también nos hablas un poco sobre lo que es la nutrición, la alimentación, Sí, ¿no? bueno, te cuento un poquito. Cuando yo empecé a escribir, una de las cosas, bueno, no sé si te recuerdas, la primera mentoría con la IN, que yo le expliqué, o sea, cuál era mi propósito, ¿no? Que a partir de este diagnóstico de la niña, yo quería, primero que sí se puede, ¿no? Transmitirle a las personas que una enfermedad o algo que te esté sucediendo, un trastorno de ansiedad, eso no te puede limitar en la vida, porque es que no nos podemos amarrar, no nos podemos atacar ahí y quedarnos en ese hoyo, porque te quedas ahí toda la vida, entonces no avanzas. Y tú mismo te enfermas, porque al aumentar el cortisol a nivel de que se genera, se sintetiza a nivel de nuestros riñones, baja el sistema inmunológico y cuando la maquinaria celular más importante de nuestro cuerpo, que es el sistema inmunitario, ¿cómo te defiendes ante las enfermedades? Porque son creadas por el mismo ser humano, porque baja el sistema inmunológico y, por ejemplo, esto que estamos hablando son enfermedades autoinmunes y tiene que ver
tiene que ver con todo lo que puede estar pasando un ser humano, un individuo, ¿no? Un paciente. Y otra de las cosas que yo dije, bueno, no puedo hablar solamente de qué puede hacer una persona con celiaquía, entonces decidí colocarle el mensaje, porque es que aquí hablo no solamente de alguna u otra entidad clínica, sino que qué es lo que tienes que hacer cuando tu cuerpo te está emitiendo una señal. No es enfrascarte en la enfermedad, porque si no hubiese escrito un libro de celiaquía, por eso es que le quise dar un plus. Yo dije, no, el mensaje de las alergias, porque la alergia te está dando una señal, la intolerancia te está dando una señal, y las emociones del estómago, aquí incluyo todo, absolutamente todo lo que podemos sentir y que no nos hacemos conscientes de que detrás de estas sintomatologías siempre hay una reacción emocional ahí conmovida y retenida. ¿Y dónde podemos encontrar tus libros? He visto que ya Bueno, están en en la Mercado. página, en mi página web, así tal cual, alianza entre nutrición y conciencia.com y bueno, a todo el mundo, a todo el mundo, en todo el planeta. Hoy, por ejemplo, envié paquetes para Italia, para Suiza también envié, ya para Argentina, bueno, ya vamos en España, México, ya vamos, estoy esperando fotos porque hay personas que son penosas, que no Sí, envían fotos, sí, testimonios, pero me gustan las fotos porque dan emoción. Y claro. con la compra de la obra completa, ya se la voy a mostrar. Uy, la obra completa que consta de los primeros 4 libros, o sea, estarías pagando 3 y te llevarías 4. Hay una oferta. Y con la obra completa, entonces te llega de regalo el planificador de tu cuerpo físico, mental y emocional y el cuaderno creador que también lo he diseñado yo, pues. Y otros obsequios que no voy a decir porque es sorpresa. Claro, no lo podemos revelar todo, ¿no? No, todo no lo podemos decir. Pues ha sido un placer tenerte aquí con todos nosotros. Igual, Pati, igual. Sí, Yo y encantada, como siempre. sí, siempre, siempre aportas ese granito para que sigamos aprendiendo, evolucionando y sobre Así todo es, tomando conciencia, ¿no? Conciencia de que las cosas, bueno, se pueden tomar bien, ¿no? Que bien es así es. lo normal y no el mal. Así que muchísimas gracias. No sé si quieres añadir alguna cosita Bueno, más. sí, para concluir, porque sé que tenemos tiempo de estas dos que tuvimos que volver a conectar, que las personas, los padres que nos están viendo, que son padres, o bueno, personas que estén cursando con alguna intolerancia, alguna alergia, o con esta celiaquía, o un estado de depresión, o un trastorno de ansiedad, de pánico, los nombro porque son las personas que me llegan para asesorar como coach personal y bueno, porque tengo muchos pacientes que atendí en mi laboratorio clínico y para que vean una anécdota, que lo voy a decir para el final, que cuando iban al laboratorio, yo decía, wow, yo soy microbiólogo, no soy psicólogo, ¿no? Pero claro, era lo que más me llamaba la atención, me llamaba muchísimo la atención, era que me preguntaban en sí, ¿qué le digo yo al niño? ¿Y cómo hago con el niño si empieza a llorar? ¿Pero qué hago? Pero es que esto es horrible, esto no puede ser, es que ya me siento mal, estoy sintiéndome extraño. Doctora, ¿qué hago? Entonces, ahí yo empecé a analizar y yo dije, wow, esto es algo, un camino nuevo y que yo empecé a indagar muchísimo, a investigar, bueno, a nivel científico, qué no busqué y qué no estudié y qué no me formé, porque algo tan importante como el manejo y la gestión de las emociones y la gestión de los pensamientos, porque es más fácil quejarse que decir algo bueno. Entonces, al común, ¿no? Porque nosotros, claro, hemos ya venido con una formación y no es nuestro estado normal. Sin embargo, yo siempre le daba a las personas como ese aliento, ¿no? Y dijo, no, vamos a verla, si es, da igual pensar mal, qué bien. Entonces, desecha lo malo y apúntate a lo bueno, porque es que a lo malo no te trae nada. Es que es así, Patti, la creencia y ya para finalizar, porque yo hablo mucho, cuando te dicen voy al médico, entonces si yo fuese así al médico como estoy ahorita, pero ¿qué te sientes mal si estás maquillada y todo? ¿Y quién te dijo que para ir al médico? Que la perdemos otra vez. Rosa,
Es un placer hablar con ella y lamentablemente hoy nos falla un poquito la conexión. A ver si vuelve. Rosa, no sé si nos escuchas. No. Conectar. Ahí. Vamos a darle entrada una vez más para que nos podamos despedir bien. Pero tal cual es, ¿no? Como nos decía Rosa, es importante que nos centremos en lo positivo, en qué es lo que queremos y no en lo que no queremos o en la queja, porque realmente nuestro estado natural, aquí la tenemos otra vez. Ahí. A ver, ahora que entra. Aquí estás, ahí. Contra viento y marea, de nuevo aquí. Viento y marea, perdón. Eso. Bueno, lo que te comentaba, entonces, eso me llama mucho la atención porque sí me fijaba que cuando iban al laboratorio, te lo digo por experiencia personal, ¿no? Y profesional, yo decía, pero ¿por qué van así? O sea, como una tragedia. Es que no tiene que ser tragedia. Si hay solución, bueno, vamos a la solución. Ah, que no es fácil del... No, pero es que todo hay que trabajarlo. Nada va a venir del cielo como una lluvia. Lo que cae del cielo es agua. Claro que siempre estamos bendecidos por Dios, pero tenemos que trabajar en ello y primero trabajar nuestra conciencia para poder emprender este camino. Siempre. Y no enfocarte en lo negativo, porque más te enfrascas en lo negativo y pues va a ser peor. Porque eso es lo que vas a traer. Entonces mi mensaje de hoy es ese, que si vas al médico, maquíllate y arréglate, que no pasa nada, que esas son creencias. Así que enfocarnos en lo positivo e ir a la solución. Y subir la energía, eso es lo máximo para nuestro sistema inmunológico. Le encanta la alegría, le encanta el baile, le encanta la emoción, le gusta el buen ánimo y el buen sentir en la vida. Entonces tenemos que ir por ese camino. Totalmente, totalmente. Es así, es así. Sí, sí. Sí. Pues muchísimas gracias por toda la información que has compartido con nosotros. Una gran profesional que eres. Igual, gracias. Y me voy a leer tus libros porque sé que están llenos de mucha información valiosa y escritos con mucho cariño, aunque sí. Así es. Bueno, Pati, un abrazo muy, muy fuerte y muchísimas gracias. Y gracias a la audiencia que se ha estado allí con nosotros. Sí. Bueno, chao. Gracias.